Hola, bienvenido a otro video de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver cocción y descomposición de alimentos de las páginas 84 a la 93. Espero que estés teniendo un muy buen día. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es en la antigüedad, cambio del alimento al cocerlo, la descomposición, conservación de alimentos, primeros dispositivos para la conservación de alimentos, la pasteurización y el ahumado. Todo esto está en tu libro de Ciencias Naturales, el que te pongo siempre aquí, y bueno, pues comencemos. En la antigüedad, el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos. Quizá por descuido dejó una pieza de carne cerca del fuego y después al probarla descubrió que su sabor era mejor, que tenía una consistencia más fácil y era más fácil de digerir que la carne cruda. Cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción. Bueno, esto está en la página 84 de tu libro. Y bueno, cambio de alimento al cocer. Cuando los alimentos se cuecen, adquieren características diferentes de las originales. Cambian, por ejemplo, su color, su olor, su sabor. Tú lo puedes percibir con tus sentidos. Cuando mamá está cocinando, puedes verlo, puedes olerlo y pues obviamente cuando lo comes puedes sentirlo. Sin embargo, no solamente eso cambia. Muchos componentes de los alimentos se transforman. Los nutrimentos como las proteínas que utilizamos para reparar el organismo y crecer, o como los azúcares que nos dan la energía, son más fáciles de digerir y los aprovechamos mejor. Bueno, lo siguiente es la descomposición. La descomposición de los alimentos es un proceso influenciado por factores como la exposición a la luz, humedad, temperatura y la sequedad. Se ocasiona por todos estos factores que favorecen el crecimiento y acción de microorganismos y mohos, creando un proceso de descomposición de alimentos. Como puedes ver en la imagen, esta es una manzana que se está descomponiendo por la exposición de la luz, la humedad, la temperatura, la sequedad, ¿verdad? Bueno, ahora, la conservación de los alimentos. Al cocinar, los alimentos eliminan muchos microorganismos que los descomponen. Por eso un alimento cocido se conserva en buen estado más tiempo que uno crudo. Los microorganismos disminuyen su actividad a bajas temperaturas. Por ello, cuando almacenamos los alimentos en el refrigerador, su descomposición se retrasa. Es por eso que cuando cocinas algo o tu mamá cocina algo, normalmente lo guardan en el refri, ¿verdad? Para que dure más tiempo, lo puedan comer mañana, pero obviamente lo recalientan. Claro, dependiendo de la comida, pero normalmente recalientan esta comida y otra vez la pueden volver a comer, ¿verdad? Bueno, todos los alimentos se descomponen, unos más rápidos que otros. Las enzimas, proteínas especiales que ayudan en los procesos químicos y biológicos de los seres vivos, y los microorganismos producen la descomposición al intervenir en procesos físicos y químicos que transforman las sustancias que componen los alimentos. Los métodos de conservación hacen más lenta la descomposición, así se puede mantener por más tiempo en condiciones adecuadas para su consumo. Bueno, pero para conservar los alimentos el ser humano ha evolucionado mucho. Y uno de los primeros dispositivos que se creó para conservar los alimentos consistía en dos cajas de madera, una dentro de la otra, a la que la caja interior se le colocaba nieve y dentro de ella se depositaban los alimentos. Por esta razón, en algunos lugares a los refrigeradores se les conoce como nevera. Muy interesante, ¿verdad? Como no creo que te imagines anteriormente, pues ahorita todos tenemos un refri en nuestra casa, pero hacer algo como esto, ¿de dónde vamos a conseguir la nieve ahorita para hacer algo como esto, verdad? Bueno, pero por eso la tecnología ha ido avanzando y los primeros refrigeradores se inventaron en 1927 y funcionaban con una tubería interna por la que circulaba un gas enfriador llamado freón. Aquí podemos ver, ¿verdad? Está muy interesante este refrigerador. Está muy chiquito, claramente, no es nada comparado a los refrigeradores actuales, pero servía para lo que tenía que servir. Como puedes ver en esta imagen, puedes ver que las dos muchachas están metiendo unos hielos y hay bastante comida dentro del refrigerador. Sin embargo, los químicos
Ave Molina, es este de aquí, mexicano, y Sherwood Rowland, estadounidense, que es este de aquí. Después de un trabajo de investigación, concluyeron que el freón es un compuesto que al llegar a la atmósfera destruye la capa de ozono. Antes de seguir, la capa de ozono es la capa de la atmósfera que, entre otras funciones, protege a los seres vivos de los rayos solares, entre ellos los ultravioletas. Entonces te puedes dar cuenta de la importancia de este trabajo y de la importancia de la capa de ozono. Entonces, cuando ellos descubren esto, se dan cuenta de que es alarmante y por ese trabajo les otorgan el Premio Nobel de Química en 1995. Y por ello, actualmente, los refrigeradores usan otros gases que impactan menos al ambiente. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de un proceso también igual interesante. Bueno, todo es interesante, ¿verdad? Pero este proceso es la pasteurización. Es una de las cosas más interesantes e importantes en la ciencia, porque en la actualidad es común encontrar en el mercado de jugos, leche e incluso vinos y cervezas con la leyenda pasteurizado. Este método de conservación consiste en elevar la temperatura del producto entre 60 y 140 grados centígrados y luego bajarla muy rápido. El cambio brusco de temperatura elimina o reduce los microorganismos de tal manera que los alimentos se conservan por más tiempo. Este proceso se llama así porque quien descubre este método es el francés Louis Pasteur, que está aquí. Bueno, y ahora, para finalizar, vamos a hablar de el ahumado. Las diferentes maneras de conservación de alimentos conocidas actualmente vienen del saber popular, es decir, de nuestras tradiciones, creencias, costumbres que nuestros antepasados han ido dejando, y del conocimiento científico y tecnológico. Todos esos avances que vemos constantemente y todo lo que nuestros antepasados nos dijeron se unieron para poder crear nuevas maneras de conservación de alimentos. Y bueno, cada una de ellas ha ofrecido a los seres humanos la posibilidad de mantener los alimentos frescos y saludables y claro, de almacenarlos para consumirse después. Pero para conservar la carne se han usado técnicas como el ahumado, aunque no se conoce con exactitud. Cuando se comenzó a usar el ahumado, se sabe que es una técnica antigua que consiste en una cocción lenta y se lleva a cabo colgando los alimentos arriba del ahumado para que pierdan su humedad y se cuezan lentamente por medio del humo caliente. Hasta la fecha esto aún se usa, pero es importante recordar que es algo que nuestros antepasados nos han ido dejando. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado y gracias por tu atención.